Valentina Lasraki, Noticieros Televisa. Como se informó en su momento, como vimos ahora, el presidente Calderón estuvo en Roma. Encabezó la delegación oficial del gobierno mexicano a la ceremonia de beatificación ayer en la Plaza de San Pedro. Pero en una entrevista con Noticieros Televisa habló de Juan Pablo II, pero también de la posibilidad de que el PAN, ¿qué hacer si pierde la presidencia el año que viene? Habló de sus candidatos y de los otros candidatos, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard, de la falta de compromiso de los partidos y los políticos, de su candidato presidencial que no se ve, de por qué no lo suelta, de los conflictos en su partido, y de si él es presidente del PAN o presidente de la República. Esta entrevista fue el sábado por la tarde en Roma. Esta noche se le presento la primera parte, mañana la segunda. Señor presidente, viaje a Roma, beatificación de un papa que fue muy cercano a México, Juan Pablo II. Y muy cercano a usted, ¿no? Pues un papa mexicano, como él mismo se definió, Joaquín. Efectivamente, Juan Pablo II fue un papa cercanísimo a México, es el país que más visitó, en el que más, bueno, no sé si lo haya mostrado en todos, yo creo que en todos sí lo hizo, pero mostró muchísimo afecto con nuestro país y México lo quiso mucho. Y pues más que cercano a mí, la verdad es que sí lo admiré y lo sigo admirando aún después de muerto. Desde su primera visita a México nos organizamos con un grupo de compañeros y fuimos a despedirlo al aeropuerto, al hangar. Ahí, por cierto, es la primera vez que yo te vi. Y después con Margarita lo seguimos, fuimos a San Juan de los Lagos, recuerdo, a una reunión con jóvenes que tuvo, fuimos al autódromo de la Magdalena Mixhuca, en alguna otra gira. Y en otra más, creo que en la del 99, yo fui como presidente del PAN y tuvimos un breve diálogo ahí con él, Margarita y yo. Fue un momento muy emotivo para mí. Y pues es un papa a que los mexicanos quisimos mucho, sin demérito, que además de que pues es un gran líder del siglo XX que transformó literalmente la historia contemporánea. Y en 2002 con Vicente Fox por primera vez un presidente panista. Hay información de que Juan Pablo II, así como tenía la idea de tirar muros y telones y cortinas, él no estaba muy de acuerdo por los antecedentes de la persecución religiosa en México, la guerra cristera, que hacía un paralelismo con la iglesia perseguida de Polonia. Como que él no se sentía muy cómodo con eso, es más, tenía un rechazo a ese régimen. Se especuló mucho sobre eso. Lo que sí me queda claro, Joaquín, es que él tenía un compromiso muy fuerte con la libertad religiosa. Él, como polaco que sufrió la represión, que sufrió el autoritarismo, que sufrió la represión nazi, que estuvo incluso al borde del cautiverio, que vio morir a muchos de sus compañeros, tenía un clarísimo compromiso con la libertad religiosa. Él, que como polaco, después del muro, de la cortina de hierro del poder soviético, vivió la persecución religiosa, tenía un compromiso con la libertad religiosa. Y sí creo que era inevitable para alguien como él hacer un paralelismo entre un país que también ha sufrido persecución religiosa como es México, y que hasta aquel entonces, 1979, incluso mucho tiempo después, hay que recordar que la relación iglesia-estado se restauró hasta el 91, 92, estaba consciente de que en México no había relaciones iglesia-estado y que de alguna manera estaban canceladas muchas libertades religiosas en el país. El ir a México creo que obedeció en parte a ello y fue, claro, abierto. A muchos hasta escandalizó que el Papa empezara a hablar, primero en reuniones públicas, algo nunca visto ni siquiera en los propios obispos mexicanos, y luego tan clarividoso, si se vale decir la palabra, sobre este tema. No sé si su afinidad o antipatía o simpatía era con un régimen o con un partido en específico. Lo que sí creo, seguro estoy, de que tenía un compromiso con la libertad religiosa. Lo ejerció en Polonia, lo ejerció en México, lo ejerció en Rusia, y el mundo cambió. Dígame, para usted, hablando de paralelismos, la derrota del PRI en las elecciones de 2000, el triunfo de un candidato del PAN, ¿fue la caída de nuestro muro de Berlín? Yo no lo vería así, porque se trata de fenómenos distintos. Señor presidente, yo me refería a esa fecha, el año 2000, como el fin de una era en México y el principio de otra. Eso sí. Por eso hacía el paralelismo. Eso puede ser, sí, efectivamente fue, bueno, por lo menos claramente el fin de una época de hegemonía de un solo partido durante casi 70 años. Eso sí, claramente.
y el inicio de una época claramente marcada por la democracia. No digo que no haya habido elementos democráticos antes, pero la transición, si alguna prueba faltaba, era precisamente la alternancia, y la alternancia se dio del viejo régimen a uno nuevo, o por lo menos un cambio de partidos, y eso sí inició una nueva era en México, que la podemos llamar la era, pues no sé, plenamente democrática, o la era de la alternancia, o como se quiera llamar, pero sí hay un cambio de época que coincide en nuestro caso con el cambio de siglo además, lo cual le da una impresión mayor. Dígame, ¿a usted le preocupa que ese cambio de era en 2000 se pueda revertir, como dicen los periodistas, en 2012? Hay que distinguir. No me preocupa desde luego que haya alternancia de partidos, porque eso es precisamente... siempre y cuando lo decidan los ciudadanos, esa es la clave de la democracia, que gane el que decide el ciudadano. Lo que en todo caso me preocuparía no es cambios o no de partidos, que siga el mismo que venga otro. Lo que me preocuparía es que se reeditaran prácticas autoritarias y de inequidad que sí hicieron mucho daño a la democracia en México y que pues pueden volver, porque hay que verlo en el mundo. Países que han arribado a la democracia de repente sufren rezagos autoritarios que en México creo que debemos evitar. Porque se ha señalado, no, el presidente Calderón no quiere pasar, a diferencia de Fox, que fue el que sacó al PRI de los Pinos, el presidente Calderón no quiere pasar como el que regrese al PRI a los Pinos. Ese no es un tema de preocupación para mí, quién gane o no en términos de partido. Insisto, mi preocupación es en términos políticos de cuál es la calidad democrática de México. Por eso, por cierto, Joaquín, celebro que la iniciativa que presenté en Reforma Política finalmente ha sido aprobada por el Senado de la República en parte. Pero fue congelada en la Cámara de Diputados. Esas son las cosas que me preocupan, precisamente. Pero mira, por lo pronto ya llevamos en el Senado. Yo hago votos porque los diputados no cierren la puerta a esta ampliación de los derechos de los ciudadanos. Y sí aprovecho tu hospitalidad para reconocer y felicitar a los senadores por haber dado un paso muy importante. Pequeño paso si se quiere en el alcance, pero muy muy importante. La reelección de legisladores, las bases para que los congresos estatales puedan decidir o no la reelección de ayuntamientos, la iniciativa preferente para que no se atore el Congreso en la congeladora de los temas importantes, en fin, la iniciativa ciudadana, las candidaturas ciudadanas. La verdad, un buen paquete. Quizá faltaron otras. Yo proponía, por ejemplo, la segunda vuelta electoral para elección de presidente de la República. Pero avanzaron otras más, la autonomía de los órganos reguladores. Creo que es un paso importante, Joaquín. Pero en esta vertiente, no sé, los senadores del PRI aprueban esta reforma política y los diputados del PRI la frenan. ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo lee usted esto como presidente? Yo creo que hay tensiones dentro de ese propio partido político y probablemente haya intereses, lo cual pues es comprensible, ¿no? Pero ojalá, Joaquín, que lo que prevalezca más que el interés de partido o de grupo o de personas sea el interés nacional, y veamos en la reforma política que se atoró, y en la reforma laboral que también se atoró, o en la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que también se atoró por un partido político en la Cámara de Diputados. Veamos en ellas no qué tanto conviene o no un partido político, sino qué tanto convienen a México. Yo estoy convencido que, por citar esas tres, las tres le convienen al país y las tres deben salir adelante más allá de las diferencias o los proyectos partidistas o de grupo. Pero eso pasa por la selección de candidato y las elecciones del año que viene. Yo no vería por qué, francamente. No dudo que pueda tener incidencia, pero ojalá, es un tema que ha sido recurrente, ojalá sepamos distinguir lo que es de las elecciones y de la competencia y de las diferencias de lo que es del interés nacional. ¿Es del interés nacional que haya un régimen democrático con mayores derechos ciudadanos? Sí, en consecuencia, bueno, pasemos adelante la reforma política. Es del interés nacional que haya un marco regulatorio laboral que facilite el acceso al mercado de trabajo de jóvenes, de mujeres, que le dé certidumbre a los trabajadores y a los empleadores. Sí, bueno, vamos adelante con la reforma laboral. Es del interés de México que haya un marco definido y claro para combatir a las organizaciones criminales con determinación, pero al mismo tiempo en un marco, en un ambiente claro de respeto a los derechos personales y humanos. Sí, bueno, vamos adelante con la Ley de Seguridad. Y si esto es así, entonces ¿para qué
frenar proyectos que el país ha esperado durante mucho tiempo. Le digo, porque no está en el interés de los partidos políticos. Pues es una pena, la verdad. A mí me parece injusto para México que por intereses o coyunturas electorales estén frenando y frenando y frenando proyectos que necesita el país. Señor presidente, hablando del 2012, ¿usted tiene algún candidato? Pues todavía no, pero creo que como todo mexicano, de las opciones que se presenten, habrá de optar por alguno. Sí, optar, pero vamos, pues usted es el presidente de la República, no sé, en las democracias, por ejemplo, europeas, el jefe de gobierno, pues es el jefe de su partido, y creo que en México los panistas tienen un problema con ese concepto. Pues más que los panistas, es un asunto que nuestro propio diseño político, Joaquín, que yo sí creo que debiéramos revisar. Pero efectivamente, ponle en España, el presidente Zapatero es jefe de la bancada del PSOE, es presidente de su partido, es líder de su partido y bueno, pues hasta candidato puede ser su partido. No me refiero a este tema, dejemos lo último. Pero sí creo que sí provoca una enorme... Hay una disociación importante donde en México el presidente de la República, que tiene una militancia partidista y que llega al poder por un compromiso de una plataforma, de un partido, no es o no puede ser, por ejemplo, el liderazgo formal en su propio partido, o bien se le cuestiona hasta el hecho mismo de su propia militancia o preferencia partidista. A mí me llama mucho la atención, no deja de ser una paradoja, que quienes más cuestionan al presidente son a su vez los líderes políticos en sus estados, en algunos de ellos, ¿no? Y lo que no es ningún problema para ellos sí puede serlo para mí. No entiendo mucho por qué. ¿A qué se refiere, señor presidente? No, bueno, lo que pasa es que esta expresión que mencionaste hace rato, de lo que sí le puedo garantizar a todos los mexicanos, ellos mismos, es que tengo bien claro mis responsabilidades como presidente de la República, entre ellas, evidentemente, el apego escrupuloso a la legalidad, y que jamás lo he hecho ni haré ninguna cosa que la ley no me permita en favor o en contra de partido político alguno. Pero a ver, señor presidente, usted ha escuchado el señalamiento. Felipe Calderón ya decidió ser jefe de su partido en lugar de ser, o presidente de su partido, en lugar de ser presidente de la República, con miras a las elecciones de los 2012. Usted lo ha leído y lo ha escuchado. Sí, y por eso pues simplemente lo rechazo categóricamente y enfatizo que soy presidente de la República, he gobernado y seguiré gobernando para todos, y eso es sin menoscabo de que yo tenga ideas, principios y convicciones que son afines al partido en que milito y que es el Partido de Acción Nacional. Pero de ninguna manera, Joaquín, de ninguna manera sacrificaría una sola de mis responsabilidades o tareas como presidente en abono de un objetivo meramente partidista. A ver, el PRI parece que ya tiene candidato presidencial o precandidato. El PRD o la Alianza PT Convergencia también, pero el PAN no. Es un punto interesante, la verdad es que... ¿Y porque usted no los deja, no? No, la verdad es que yo creo que responde, quizá, y déjame meramente especular, a este dato que comentábamos hace rato. Al ser en nuestro régimen político disociada la figura del liderazgo del partido, del liderazgo político de mayor peso, en este caso del presidente de la República en un partido, porque la gente... si ubica al presidente de un partido le da cierta afinidad, pero en nuestro caso el presidente de la República está en su sitio, yo soy presidente de la República, hay aparte presidente del Partido de Acción Nacional, Gustavo Madero, hay aparte coordinadores parlamentarios, González Morfín y Josefina Vázquez Mota, hay aparte aspirantes a candidaturas. Entonces esta enorme disociación de liderazgos políticos reales implica que no haya la nitidez que puede haber en otros partidos que no están en el gobierno federal para tener candidatos. Ojalá, y ese es mi punto de vista, el PAN pueda definir muy pronto reglas que aceleren y aglutinen esos liderazgos, que democráticamente se definan en un solo candidato o candidata, y eso finalmente, cuando el PAN tenga un candidato o candidata definido, eso va a equilibrar, esa es mi impresión, la propia competencia electoral. Señor presidente, en este ejercicio de ser presidente, por ejemplo, ¿usted tiene algún tipo de conflicto con Andrés Manuel López Obrador, que todo indica que será nuevamente candidato presidencial? No, ninguno. Fuera de que fuimos adversarios en una competencia muy intensa en el 2006, pues yo respeto sus puntos de vista, evidentemente muchos no los comparto,
Pero tenemos un sistema político y una libertad tal, Joaquín, que por ejemplo él puede salir incluso en publicidad partidaria todos los días en spots, y yo como presidente de la República no puedo salir en spots, ¿no? Pero esa es la reforma que también se apoyó usted. A eso me refiero. Es un régimen de libertades tales que incluso se da esta circunstancia que hace verdaderamente irrefutable el grado de apertura y pluralidad del sistema y del régimen político mexicano, y también, porque lo apoyé, pues del propio presidente de la República. ¿Tiene algún problema con Enrique Peña Nieto? Ninguno, al contrario. Hemos tenido una relación respetuosa, de colaboración con él, y lo mismo con el propio jefe de gobierno, independientemente del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, independientemente de las diferencias ideológicas y partidistas que pues naturalmente tenemos, pero que forman parte de la riqueza democrática, Joaquín. ¿Un presidente puede tener obsesiones? No debe, y yo creo que ningún ser humano, todo el mundo puede tener preferencias, gustos, proyectos, metas, pero si la obsesión la entendemos como una distorsión de la voluntad que obnubila el pensamiento para tomar decisiones correctas, si la ambición o la obsesión distorsiona el recto actuar o el actuar bien conforme a ética y a derecho, pues por supuesto que no las debiera tener. Mañana en la segunda parte de esta entrevista le pregunto, ¿usted debe pedirle perdón por los muertos a este país, por los muertos de la lucha contra el crimen organizado, como lo ha emplazado un sector del PRI? Mañana les contesta, entre otras cosas, claro. Ahora, en un momento.